Bienvenidos a la clase intensiva de derivadas. ¿Ya? Esta es una clase donde les voy a explicar y les voy a enseñar a derivar, pero desde cero. ¿Ya? Entonces, empezaremos con lo más importante, que es la definición. ¿Ya? Definición de derivada. ¿Ya? Entonces, para entender la definición, debemos entender lo que son las funciones, los pares ordenados, debemos entender también, por ejemplo, qué es una tangente, qué es una pendiente y todo eso, ¿ya? Porque si no tenemos bien claros esos conceptos, no vamos a poder entender la definición. Entonces, antes de explicar la definición, vamos a hacer unas aclaraciones o consideraciones previas. Como es una clase de derivadas desde cero, tenemos que recordar varias cosas. No son muchas, pero vamos a recordar lo más importante. Ya, por ejemplo, vamos a empezar con esto. Lo que estoy representando en mi pizarra es un plano cartesiano, ya que está compuesto por dos rectas dispuestas de manera perpendicular, rectas reales. Ya, simplemente es eso, ¿no? Es una recta real que representa los números reales y otra recta real. A esto se lo conoce como el plano cartesiano o coordenadas cartesianas por su creador, ¿no? Descartes. Ahora hay que recordar que el plano nos sirve para relacionar ciertas características entre una variable y otra. Entonces, por convención, siempre utilizamos la variable x como la variable independiente. Entonces, dicho esto, puedo dibujar algo, ¿no? Si dibujo, por ejemplo, esto, en mi gráfica, estoy hablando de una función de x. Ya, lo puedo llamar, esto es una función. ¿Qué significa? Simplemente significa que trabaja con valores de x y los convierte y nos da el resultado y. Más claro, es como una máquina. Si introduzco el valor de x1 a la variable y pasa por la función, entonces me va a devolver un valor y1. Por eso es que han debido ver en varios libros que y es igual a f de x. ¿Qué significa? Que y cambia en función a los cambios de x. Porque si evalúo, por ejemplo, una x por aquí y entro a la función me va a devolver otra y, en función a lo que yo introduzca a la función, el valor que introduzca, ¿ya? Esto, para que lo entienda mejor, hago una analogía, ¿no? La función es como una máquina que cuando entra algo, va saliendo algo diferente. ¿Ya? Entonces, cuando vean esta notación, y igual a f de x, es lo mismo, ¿ya? En algunos libros ustedes ven que aquí no ponen y, sino ponen f de x. En vez de poner y, lo ponen f de x. Y en las gráficas, en vez de llamarlo y, lo llaman f de x. ¿Ya? Entonces, se entiende, ¿no? Se entiende hasta aquí. Estamos repasando un poco sobre el concepto de función. Ahora nos toca ver, por ejemplo, algo que también nos va a servir para entender el concepto de derivada, que es un parámetro de la recta. ¿Ya? Para empezar, si recordamos, una recta en su forma pendiente ordenada tiene esta notación, ¿no? Tiene y igual a mx más un valor cualquiera, una constante, un valor b. ¿Ya? Entonces, si yo grafico una recta, necesito dos puntos y lo grafico. Si se dan cuenta, he graficado una recta. Primero lo estoy explicando con rectas para que se entienda mejor el concepto de derivada posteriormente. Imagínense, esta es una recta. Su modelo matemático es y igual a mx más b. Pero hay una característica en esta recta que tiene un parámetro llamado pendiente. Ya lo voy a poner así.
la pendiente. Tiene una cierta pendiente. Entonces, ¿saben lo que es pendiente? Simplemente es qué tan inclinada está esta recta. ¿Ya? Puede estar así, ¿no? Puede estar, por ejemplo, así. Puede estar más, o tal vez menos, ¿no? Puede estar así. ¿Ya? Entonces, si esta recta está a 45 grados, imagínense, lo voy a borrar esto, a 45 grados, la pendiente sería igual a 1. Estoy usando esto para que se entienda mejor. Ahora vamos a enfocarnos en esto que he graficado. Vean, tengo una recta a 45 grados y la pendiente es 1 porque miren, si la recta va a estar a 45 grados, en realidad va a estar representando los cambios que sufre la variable y con respecto a los cambios que sufre la variable x. Entonces, si una recta tiene una pendiente con un ángulo de inclinación de 45 grados, podríamos decir que este cambio, el cambio en una unidad de x, podemos llamarlo así, ¿no? Diferencial de x, ¿qué significa? Que estoy dando un valor x1 menos un valor x0. Entonces, el cambio, este cambio, voy a anotarlo así, es igual a x1 menos x0. ¿No? Y estamos comparando cuánto cambia y con respecto a lo que cambia x. Entonces aquí, esta distancia que ven aquí es un cambio de y. Igual puedo hacer, ¿no? Igual que hace rato puedo decir, llamarlo este y1 y este y sub 0. Entonces, la pendiente había sido simplemente los cambios que sufre la variable dependiente y con respecto a los cambios que sufre la variable x. Entonces, esa es la definición de pendiente. Entonces, ya sabemos que es una función, ya sabemos que es una pendiente de una función. Para que lo entienda mejor, estoy explicando la pendiente de una recta. ¿Ya? Entonces, para ver si se ha entendido, voy a hacer otra gráfica por esta parte y voy a dibujar otra función con diferente pendiente. Ya. Aquí representamos el valor de x, aquí el valor de y. Vean, lo estoy dibujando con unas divisiones que representan unidades. 1, 2. Aquí pondría 1, 2, 3, 4. Esta recta la podemos ver y encontrar su pendiente a simple vista. Imagínense que esto, ¿no? Vean, ¿qué tan inclinada está esta recta? Esa es mi pregunta. Viendo la gráfica puedo asegurar que la pendiente es, vean, nos concentraremos en la primera parte. Ante un cambio de una unidad de x, y ha cambiado 2 unidades. Entonces directamente la pendiente es 2. Sencillo, ¿no? Sencillo. Ahora, si quisiera aplicar la fórmula de pendiente, haría esto, ¿no? Pendiente es igual a x2, x1 menos x0 sobre y1 menos y sub 0 sobre x1 menos x sub 0. Reemplazando la fórmula, lo que tendría que hacer es situar dos puntos, ¿no? Dos puntos que me permitan encontrar la pendiente. Por ejemplo, este y este. ¿Ya? Entonces, y sub 1 sería este valor, puedo poner aquí, 4 menos, podemos hacerlo en este intervalo o en este intervalo, da lo mismo. Si yo trabajo con estos dos puntos, tendría que ser 4 menos 2 dividido entre 2 menos 1. Entonces, 2 menos 1. Si hago esto, sería 4 menos 2, 2, 2 menos 1, 1, y la pendiente, como lo he visto gráficamente, es 2. Sencillo, ¿no? Aparte de entender lo que es la pendiente,
incluso podrías representar el modelo matemático de esta recta. Vean, bien sencillo. Si más antes he dicho que la recta en su forma pendiente ordenada es y igual a mx más b, solo tendría que poner esta pendiente que he encontrado gráficamente aquí. Y es igual a 2x y más b. ¿Saben por qué se llama pendiente ordenada? Porque utilizamos la pendiente y la intersección con la ordenada. En un plano cartesiano la ordenada es esta. ¿Y dónde está cortando a la ordenada? Justamente en el punto 0. Entonces, b sería 0 más 0. Y este es el modelo que me representa esta recta. Sencillo, ¿no? Ahora que hemos entendido la pendiente, tenemos que repasar unos cuantos conceptos más para poder entender la definición de derivada. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, hay un grupo de personas, ¿no? Un grupo de personas reunidas, están hablando, ¿no? Están hablando de varios temas. ¿Han escuchado alguna vez la expresión decir te has salido por la tangente o te saliste por la tangente? ¿Qué significa? Bueno, que una persona está hablando y se va saliendo del tema, se va saliendo, llega a un punto que ya se ha salido del círculo y se ha pasado, ¿no? Se ha pasado y se ha ido por la tangente. Entonces, tangente se llama tangente, simplemente es una recta que corta en un punto, en un único punto, a una curva. Entonces, por ejemplo, si tengo aquí una curva, hay una tangente en este punto, como ven, es una recta que estaría apoyada, intersectando en un único punto a la curva. Si yo dibujo, por ejemplo, una secante en esta misma curva, la secante es una recta que corta ya en dos puntos, como ven aquí, 1 y 2. Entonces la secante es una recta que corta una curva en dos puntos. Y la tangente, decimos que es una recta que corta a una curva en un único punto. ¿Ya? Entonces esto hay que recordar, ¿no? Esto es la secante, aquí lo voy a anotar, esta es una recta secante a la curva y esta es una recta tangente a la curva. ¿Ya? Pero no hay que confundir con la función tangente en trigonometría. ¿Ya? En trigonometría la función tangente, incluso volviendo a este ejemplo, nos puede servir para calcular la pendiente. Imagínense esto. Si yo en este triángulo, en vez de estar viendo las relaciones y dividir, trazaba estas rectas, tengo un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa es esta, y si hablo de este ángulo, con respecto a este ángulo, el cateto opuesto sería este y el adyacente sería este. ¿No? Entonces, si yo tengo la inclinación de una recta y quisiera obtener su pendiente, simplemente tendría que utilizar la función trigonométrica de tangente del ángulo, que relaciona el cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces vean esta gráfica. ¿Qué sería el opuesto? Sería 4 unidades. Y el adyacente sería 2. Entonces tendría que ser tangente de alfa igual a 4 entre 2. Y por eso es que la pendiente también es igual a la tangente del ángulo de inclinación. Vean, 4 entre 2 es 2. Como ven, lo he sacado con trigonometría, lo he sacado a simple vista y lo he sacado con la fórmula de pendiente. Así estamos entendiendo mucho mejor, ¿no? ¿Qué es la pendiente? ¿Qué es una recta tangente a una curva? ¿Qué es una recta secante a una curva? Y ya podemos, con estas definiciones, ya podemos hacer la definición de derivada. Son cosas previas, ¿ya? Cosas previas que tenemos que entender para poder entender la definición de derivada. ¿Ya? Entonces, ahora sí podemos pasar a la definición de derivada en el siguiente video.